El impacto fue instantáneo, el metal se retorció y el cristal se hizo añicos. Su cuerpo se lanzó hacia adelante mientras la oscuridad se la tragaba por completo, pero la muerte fue solo el comienzo. Cuando abrió los ojos, no estaba entre los escombros. Ella estaba fuera de allí, observando a los paramédicos luchar por revivir su cuerpo sin vida. Luego vino la atracción, una fuerza más fuerte que la gravedad, que la arrastró a un reino más allá del tiempo. Lo que vio a continuación cambiaría todo, y lo que Jesús reveló sobre los blancos la sacudiría hasta lo más profundo. Mi nombre es Angela Thomas, y antes de ese día, antes de que me arrancaran la vida y regresaran de una manera que nunca esperé, yo era simplemente una mujer común y corriente, una madre, una hermana, una amiga y, sobre todo, una creyente. Tenía 45 años, vivía en Atlanta, Georgia, y trabajaba como enfermera en un centro local de atención para personas mayores. Mi vida no era glamorosa y no era famosa, pero estaba contenta. Había trabajado duro por todo lo que tenía y, a través de todos los altibajos, siempre había confiado en Dios. Fui criada en la iglesia, hija de una madre orante y un padre trabajador. La fe no era solo algo que practicaba los domingos, era la base de quién era yo. Creí en Jesús con cada fibra de mi ser. Creí en el cielo. Creía en el poder de la oración. Y, sin embargo, con toda esa creencia, nunca esperé lo que estaba a punto de sucederme. Nunca pensé que estaría frente a Jesús, viendo con mis propios ojos las cosas que la mayoría de la gente solo lee en las Escrituras. Mis días eran simples pero satisfactorios. Me despertaba a las 5:30 de la madrugada, antes de que el sol saliera por completo, estiraba los brazos y le daba gracias a Dios por un día más. Mi rutina matutina nunca cambió, primero la oración, después el café. Me encantaron esos pocos momentos de paz antes de que el mundo despertara, antes de que mi teléfono comenzara a vibrar con mensajes, antes de que el peso de mis responsabilidades recayera sobre mis hombros. Tuve un hijo, Jordan, mi orgullo y alegría. Aunque a los 22 años ya estaba haciendo su propia vida. Se había mudado el año pasado, dejándome una casa más vacía y tranquila. Pero valoraba la independencia que estaba encontrando. Lo había criado para que fuera fuerte, para que confiara en Dios y para que nunca perdiera la fe sin importar lo difícil que se volviera la vida. Esa mañana, como muchos otros, me envió un mensaje de texto rápido: «Buenos días mamá, no olvides tomar un poco de ese pan de maíz que me gusta. Te amo». Sonreí mientras lo leía. Mi hijo tenía una manera de alegrarme el día con las palabras más simples. Después de prepararme, me puse mi bata azul marino, me puse mis cómodos zapatos de trabajo y me dirigí a la cocina. El aroma del café recién hecho llenó el aire, mezclándose con el sonido de la música gospel que sonaba suavemente en mi altavoz. Todas las mañanas tocaba canciones de adoración mientras preparaba un desayuno ligero. La música tenía una manera de marcar el tono del día, recordándome la presencia de Dios en todo, incluso en los momentos más pequeños. A las 7 de la mañana, salí por la puerta y me dirigí a trabajar en Peachtree Senior Living, donde había sido enfermera durante los últimos 12 años. Cuidar a personas mayores era para mí más que un simple trabajo, era una vocación. Había algo sagrado en cuidar de aquellos que habían vivido una vida plena, que tenían historias que contar y sabiduría que compartir. Tenía mis clientes habituales, la señora Johnson, que siempre contaba una nueva historia sobre su infancia, y el señor Ray, que tarareaba viejos himnos evangelistas todas las mañanas mientras yo revisaba sus signos vitales. Ese día, como cualquier otro, hice mis rondas, charlé con mis pacientes, repartí medicamentos y me aseguré de que todos estuvieran cómodos. Fue un día tranquilo, normal en todos los sentidos. No tenía idea de que al anochecer estaría en un lugar que nunca imaginé, parado en un lugar que nunca pensé que vería hasta mis últimos días en la tierra. A las 6 de la tarde, mi turno había terminado y estaba exhausto. Revisé mi teléfono y vi el mensaje de texto de Jordan nuevamente. Sonreí para mis adentros. Podía ser muy persistente cuando se trataba de comida. Entonces,
En lugar de regresar directamente a casa, hice una parada rápida en la panadería local y compré una hogaza de su pan de maíz dulce favorito. La lluvia había comenzado ligeramente al principio, solo para lloviznar contra mi parabrisas cuando salí del estacionamiento. No estaba preocupado. Había conducido peor. Mientras conducía, encendí mi estación de gospel favorita y tarareé una canción que había escuchado innumerables veces antes. Era una ruta familiar a casa, una que había conducido tantas veces que apenas pensaba en las curvas. Mi mente se desvió hacia lo que cocinaría para la cena, si Jordan pasaría por allí y cuánto deseaba acostarme temprano en la cama por una vez. Entonces, de la nada, todo cambió. Un segundo estaba conduciendo, agarrado al volante, concentrado en la carretera que tenía delante. Al siguiente, todo mi mundo estalló en el caos. Los faros brillantes inundaron mi visión, un camión patinando rápidamente sobre el pavimento mojado. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Mi corazón golpeó contra mis costillas cuando instintivamente intenté desviarme, pero ya era demasiado tarde. El impacto fue violento, el metal crujió contra el metal, el vidrio se hizo añicos y un chirrido ensordecedor llenó mis oídos. Mi cuerpo se sacudió hacia adelante, el cinturón de seguridad me cortó el pecho y mi cabeza golpeó hacia atrás contra el asiento. Y luego nada. Sin dolor, sin sonido, solo oscuridad. Por un momento sentí como si estuviera flotando en un vacío sin fin. No hay suelo debajo de mí, ningún peso sobre mi cuerpo, solo vacío. Pero a medida que el silencio se prolongaba, algo cambió. Una calidez, suave y gentil, como estar envuelta en el abrazo más reconfortante, comenzó a rodearme. Entonces lo vi. Una luz. No como los faros o el brillo estéril de las bombillas de los hospitales. Esta luz estaba viva, estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Y en ese momento supe que ya no estaba en mi cuerpo. Ya no estaba en el mundo que había conocido. Estaba en otro lugar, y todo lo que creía entender sobre la vida, la muerte y lo que viene después estaba a punto de cambiar para siempre. El aire de la noche era fresco, el tipo de brisa que te hacía bajar un poco la ventanilla para sentirla rozar tu piel. Acababa de terminar un turno largo en el hospital y me dolía el cuerpo por pasar horas moviéndome, levantando y cuidando a mis pacientes. El agotamiento se debía, pero esta noche había una extraña pesadez en mi pecho que no podía quitarme de encima. Me dije a mí mismo que era solo fatiga. Giré hacia la autopista, mi estación de gospel favorita tarareando suavemente de fondo. Las farolas proyectaban un brillo rítmico a lo largo de la carretera y, por un momento, me sentí en paz. Estaba pensando en la sonrisa de mi hijo cuando vio el pastel de durazno que le había comprado, en la forma en que mi abuela cantaba en la cocina cuando cocinaba. No tenía idea de que esos serían mis últimos pensamientos sobre la tierra. Entonces sucedió, un destello de luz, el sonido de una bocina, el chirrido de neumáticos contra el pavimento. Me quedé sin aliento cuando vi unos faros que venían hacia mí rápido, demasiado rápido. Mis manos agarraron el volante instintivamente, mi corazón martilleaba en mi pecho. El tiempo se ralentizó. Tuve una fracción de segundo para reaccionar, pero sabía, en el fondo, que era demasiado tarde. El impacto fue violento, un crujido ensordecedor de metal, cristales rotos. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante cuando mi cinturón de seguridad se bloqueó contra mi pecho. El dolor estalló por todas partes. Fue agudo como el fuego, extendiéndose por mis extremidades, pero solo por un momento. Entonces todo se detuvo. No había dolor, ni sonido, ni peso en mi cuerpo. Simplemente estaba allí, suspendido en un silencio tan completo que era casi pacífico. Debería haber estado aterrorizada, pero no lo estaba. En cambio, un extraño desapego se apoderó de mí. Fue entonces cuando me vi a mí mismo. Al principio no entendí lo que estaba mirando. Allí estaba mi auto, retorcido e irreconocible, el parabrisas roto como una telaraña.
Y había una mujer desplomada contra el volante, inmóvil. Su bata azul marino estaba rota y su rostro apenas visible bajo los rayos de sangre. Fui yo. Estaba fuera de mi cuerpo, flotando justo encima de los escombros. Una avalancha de emociones se apoderó de mí, incredulidad, confusión y una necesidad desesperada de despertarme. Pero no importa cuánto intenté moverme, permanecí ingrávido, observando la escena que se desarrollaba debajo de mí. Todo a mi alrededor se estaba desacelerando, como un sueño donde el tiempo no tenía significado. La lluvia brillaba en el aire, congelada en gotas que brillaban como pequeños diamantes. El lejano aullido de las sirenas resonó, pero el sonido fue amortiguado, como si lo estuviera escuchando a través del agua. Vi mis dedos temblar, solo que ya no eran mis dedos. Yo no estaba en ese cuerpo. Luego movimiento. Apareció un paramédico, con el rostro pálido mientras gritaba órdenes que no pude entender. Extendió la mano hacia mí, no, a mí no, mi cuerpo, comprobando mi pulso. Otro paramédico, una mujer con cabello oscuro recogido en un moño apretado, presionó sus manos contra mi pecho, realizando RCP con precisión frenética. Quédense con nosotros, instó. Vamos, no hagas esto. Quería decirle que estaba bien, que no tenía que luchar tan duro porque de alguna manera sabía que no volvería. Entonces la vi. Una figura estaba cerca de los escombros, al margen del caos. Ella no era paramédica ni una espectadora. Era alguien a quien no había visto en años, mi abuela. Tenía el mismo aspecto que recordaba, piel de color marrón oscuro, ojos suaves que siempre habían contenido calidez y sabiduría. Ella no estaba hablando, pero no era necesario. Solo su presencia me dijo lo que me negaba a aceptar, estaba muerta. Las lágrimas brotaron de mis ojos, aunque no estaba seguro de si todavía tenía ojos en esta forma. 1000 pensamientos me asaltaron a la vez, mi hijo, mi familia, la vida que acababa de dejar atrás. Todo había terminado. Mi abuela levantó la mano y me hizo una seña gentil. Y entonces lo sentí, una fuerza diferente a todo lo que había conocido, sacándome de los escombros, de las luces intermitentes y las voces desesperadas. No fue aterrador, era cálido, familiar, como los brazos de alguien que me conocía de toda la vida. Volví mi mirada hacia la fuente de ese calor, y de repente, el mundo a mi alrededor cambió. Los cristales rotos, la lluvia, los gritos lejanos, se desvanecieron en el fondo. Todo fue tragado por la luz. No una luz cualquiera, sino algo vivo. No venía de una sola dirección, estaba en todas partes, envolviéndome, fluyendo a través de mí. Fue amor. Ya no me sentía flotando, estaba siendo atraída, llevada por algo mayor que la gravedad, algo que me sostenía sin esfuerzo. Cuanto más me acercaba a la luz, menos me importaba lo que había dejado atrás. El dolor, los arrepentimientos, las preocupaciones de la vida se estaban derritiendo, disolviéndose en algo más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Y luego una voz. No fue ruidoso, pero llenó cada parte de mí. Era poderoso, pero no de una manera imponente. Era una voz que me conocía, que siempre me había conocido. Venir. No necesitaba preguntar quién era. Cada parte de mí lo reconoció, Jesús. Al darme cuenta, un escalofrío recorrió mi alma. Era Él, a quien había orado, adorado, anhelado ver, pero nunca pensé que lo encontraría así. Quería hablar, preguntar por qué me estaba llamando, pero antes de que pudiera siquiera formar las palabras, sentí que me atraían más profundamente hacia la luz. Lo último que vi antes de que todo se desvaneciera fue a mi abuela parada en el umbral, mirándome con una suave sonrisa. Y luego me fui. No hubo transición, no hubo sensación de atravesar una puerta o cruzar un umbral. En un momento, estaba dejando el mundo atrás, arrastrado hacia algo más grande, y al siguiente, estaba allí. No sé cómo describir dónde estaba allí, porque no se parecía a ningún lugar que hubiera visto jamás. Estaba vivo. El mismo aire brillaba,
transportando una calidez que no era solo calor, era amor, irradiando ondas que me envolvían, filtrándose en cada parte de mi ser. Me sentí completo, más completo de lo que jamás me había sentido en la vida. Cada preocupación, cada arrepentimiento, cada miedo que había pesado sobre mí había desaparecido, arrasado como polvo en el viento. Miré a mi alrededor, tratando de encontrarle sentido a lo que me rodeaba, pero cuanto más intentaba captarlo, más me daba cuenta de que no debía entenderse en términos terrenales. Los colores eran ricos, más profundos, como si cada tono tuviera su propia melodía. No estaba parado sobre tierra firme, pero tampoco estaba flotando. Yo simplemente lo estaba. Entonces lo vi. Al principio, era solo una luz, más brillante que cualquier cosa que hubiera conocido, pero no me lastimó los ojos. No fue tan duro como los faros que me habían cegado antes del accidente. Era suave, atractivo, pero más poderoso que cualquier cosa que pudiera imaginar. La luz cambió, de repente, él estaba parado allí, Jesús. En el momento en que mis ojos se encontraron con los suyos, mi alma lo supo. No hubo duda, no hubo vacilación. Este era aquel a quien le había orado, aquel a quien había adorado, aquel a quien le había hablado en susurros cuando nadie más podía oírme. No era solo una figura en la Biblia. No era solo un Salvador lejano. Él me conocía. Mis rodillas se doblaron debajo de mí y caí ante él. No porque me obligaran, no por miedo, sino porque no hubo otra respuesta. Cada parte de mí reconoció su poder, su santidad, su amor. Nunca antes había conocido un amor como este. No fue solo afecto, no fue solo amabilidad. Fue plenitud. Me sentí como un niño perdido que finalmente había sido encontrado, un viajero cansado que se desplomaba en los brazos de alguien que había estado esperando todo el tiempo. Dio un paso adelante, y aunque su luz estaba más allá de cualquier cosa humana, pude ver su rostro. Oh, su cara. Era hermoso, pero no de la forma en que pensamos sobre la belleza en la tierra. No se trataba de la simetría de sus rasgos o del resplandor de su piel. Era quien era él. Su sola presencia era amor. Sus ojos, podría haber caído en ellos para siempre. Tenían la eternidad misma, profundidades de sabiduría y conocimiento que se extendían más allá de cualquier cosa que mi mente pudiera contener. Y, sin embargo, había algo más, dolor. Un dolor profundo, triste en sus ojos, mezclado con todo el amor y la ternura. Era como si hubiera visto demasiado y llevado demasiado. Me dolía el corazón con solo mirarlo. Luego habló. ¿Mi hija? Jade. El sonido de su voz no se parecía a ninguna voz que hubiera escuchado alguna vez. No solo lo oí con mis oídos, resonó a través de mí, envolviendo mi alma como una melodía que siempre había conocido pero que nunca recordaba hasta ahora. En ese momento supe que él siempre me había conocido. Cada oración susurrada, cada lágrima silenciosa, cada momento en que pensé que estaba sola, él había estado allí. Quería hablar, pero no tenía palabras. ¿Qué podría decir en presencia del Rey de Reyes? ¿Qué podría ofrecerle? Y, sin embargo, no necesitaba decir nada. Él lo sabía. Él extendió la mano, y en el momento en que su mano tocó la mía, lo vi todo. Fue como si el tiempo se doblara sobre sí mismo, y, de repente, estaba observando mi propia vida, pero no desde mi perspectiva. Lo estaba viendo a través de sus ojos. Me vi de niña, sentada sola en el patio de recreo mientras los demás niños jugaban. En aquel entonces me sentía invisible, solo otra chica tranquila en el fondo. Pero desde su punto de vista, yo no estaba solo en absoluto. Había ángeles parados justo a mi lado. Nunca los había notado, pero habían estado ahí todo el tiempo. Vi momentos que había olvidado por completo, momentos en los que le había sonreído a un extraño, sin saber que había estado pensando en acabar con su vida. En ocasiones había orado por personas que nunca supieron que estaba orando por ellos.
Momentos en los que había elegido la bondad antes que la ira, la misericordia antes que el juicio. Y cada uno de esos momentos había importado. Las lágrimas llenaron mis ojos. Había pasado gran parte de mi vida preguntándome si había hecho lo suficiente, si mi existencia había marcado alguna diferencia. Y ahora Jesús me estaba mostrando que así era. Incluso los actos más pequeños, incluso los momentos que había considerado insignificantes, se habían extendido a la eternidad. Pero luego las imágenes cambiaron. Vi momentos de dolor, momentos en los que me sentí completamente abandonada. Cuando mi madre murió, cuando lloré hasta quedarme dormida después de que mi esposo se fue, cuando me pregunté si Dios me escuchó. Y en cada uno de esos momentos, Jesús había estado allí. Lo vi parado en la habitación mientras yo lloraba sobre mi almohada. Lo vi a mi lado en el hospital cuando me sentía más sola. Lo vi acercándose a mí, esperando que me volviera hacia él. Nunca había estado sola, ni una sola vez. Lo miré, mi visión se nubló por las lágrimas. Señor, no lo sabía. Su mano se posó sobre mi hombro, firme y segura. Nunca te he dejado, hija mía, y nunca lo haré. Un sollozo salió de mi garganta. Había pasado toda mi vida amándolo, buscándolo. Sin embargo, ahora me di cuenta de que solo había vislumbrado el borde de su amor. Era más profundo, más amplio, más infinito de lo que jamás hubiera imaginado. Y aún así, todavía había esa tristeza en sus ojos. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué te ves así? ¿Por qué estás triste? Jesús exhaló y el peso de su dolor pareció presionarme. Porque mi pueblo no ve, porque no comprende la batalla que se desarrolla a su alrededor. Sentí un cambio en el aire, una agitación que hizo temblar mi espíritu. Había más. Había algo que necesitaba mostrarme. No estaba segura de estar lista, pero sabía que tenía que verlo. Jesús me miró a los ojos, su mirada firme y llena de amor, pero llena de urgencia. Hay algo que debes ver. En un instante, todo a nuestro alrededor cambió. En el momento en que Jesús pronunció las palabras, hay algo que debes ver, la atmósfera a nuestro alrededor cambió. La luz brillante que me había envuelto se atenuó y una nueva visión se desarrolló ante mis ojos. Ya no estaba bajo el resplandor de su presencia, sino flotando sobre la tierra, observando cómo se desarrollaban las escenas como imágenes proyectadas sobre un lienzo invisible. No solo vi el mundo, lo vi. No con ojos humanos, sino a través de los ojos del Espíritu. Lo que vi me sacudió hasta lo más profundo. Ante mí había una enorme multitud de personas, millones, tal vez miles de millones, que se movían por la vida, sin darse cuenta de lo que los rodeaba. Vi hombres y mujeres de todas las razas, de todos los orígenes, cargando cargas invisibles. Algunos estaban cargados de tristeza, otros de amargura, algunos de ira y otros de culpa. Estas cargas se aferraban a ellos como cadenas, atándolos de maneras que no podían ver. Entonces vi lo que realmente los mantenía cautivos. Figuras oscuras y sombrías se movían entre ellos, invisibles para los ojos humanos. Estos seres susurraban, plantaban semillas de división y engaño. No gritaron, no usaron la fuerza. En cambio, alimentaron a la gente con pensamientos, sugerencias silenciosas, que se clavaron en sus corazones como enredaderas para los negros. Susurraron, nunca serás verdaderamente valorado. Siempre serás visto como menos. Aférrate a tu dolor. Nunca perdones. A los blancos les murmuraban, ustedes son culpables desde que nacen. Nunca pueden hacer lo suficiente para compensar el pasado. Tienen una deuda que nunca podrán pagar. Vi cómo estas mentiras se extendieron como la pólvora. Los hombres y mujeres negros, agobiados por siglos de injusticia, cargaban con heridas que nunca habían sanado. Su dolor era real, su sufrimiento había sido profundo. Pero en lugar de ser conducidos hacia la curación, estaban siendo conducidos hacia la ira,
el resentimiento y un ciclo perpetuo de falta de perdón. Los hombres y mujeres blancos, confundidos y agobiados, cargaban con una vergüenza que no era la suya. Se les dijo que su mera existencia era una ofensa, que hicieran lo que hicieran, nunca sería suficiente. Algunos guardaron silencio, temerosos de hablar. Otros se enojaron, resentidos por la culpa que se les imputaba. Otros intentaron sin cesar expiar, buscando la redención en un sistema que nunca la ofrecería. A pesar de todo, el enemigo se rió. Me volví hacia Jesús y mi corazón se partió al verlo. Señor, susurré, ¿por qué sucede esto? Me miró con los ojos llenos de profunda tristeza. ¿Por qué no ven? Extendió su mano, de repente, vi la historia misma desplegándose ante mí. Vi los orígenes de la esclavitud, la brutal esclavitud de los hombres y mujeres africanos, su sufrimiento, sus gritos de libertad. Vi plantaciones, cadenas, azotes, familias destrozadas. Sentí el peso de su dolor, la agonía insoportable que soportaron. Luego vi la guerra civil, los abolicionistas, los que lucharon y murieron para acabar con el mal de la esclavitud. Vi a antiguos esclavos aprendiendo a leer, construyendo comunidades y luchando por algo mejor. Vi las leyes de Jim Crow, la segregación, los linchamientos y el odio continuando a lo largo de generaciones. Vi marchas por los derechos civiles, protestas, victorias, reveses, la lucha interminable por la justicia y la dignidad. Y luego vi los tiempos modernos, la forma en que había evolucionado el dolor racial, no en forma de látigos y cadenas, sino a través de palabras, narrativas y manipulación. En todo ello vi la mano del enemigo en acción. Jesús se volvió hacia mí y dijo, el dolor era real, el sufrimiento era real, pero la división que se había diseñado. Jade. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? Pregunté, mi voz temblaba. La mirada de Jesús era firme. El enemigo de las almas. Entonces vi los espíritus detrás de la división. Habían estado allí desde el principio, avivando las llamas del odio, retorciendo corazones, utilizando la historia como arma. No les importaba la justicia, no les importaba la verdad. Solo les importaba una cosa, evitar que los hijos de Dios se vieran como una familia. No son enemigos unos de otros, dijo Jesús, con la voz llena de tristeza. Todos ellos son mis hijos. Y entonces vi algo que me dolió más que cualquier otra cosa. Vi iglesias, tanto blancas como negras, caer en el engaño. Algunas iglesias se habían consumido por la raza, predicando amargura y división en lugar del Evangelio. Habían hecho de la raza un ídolo, colocando la identidad en el color de la piel en lugar de en Cristo. Otras iglesias se habían quedado en silencio, demasiado temerosas de decir la verdad por temor a ofender. Eligieron la comodidad antes que la convicción, permitiendo que la cultura los moldeara en lugar de mantenerse firmes en la palabra de Dios. Otros habían distorsionado por completo el mensaje de Jesús, utilizando la Biblia para justificar la superioridad racial, el nacionalismo o el beneficio político. El cuerpo de Cristo estaba fracturado, debilitado, distraído. En lugar de unirse contra el verdadero enemigo, lucharon entre sí. En lugar de predicar la unidad, el perdón y la sanación, predicaron la división, la ira y la culpa. El enemigo no tuvo que mover un dedo. Simplemente observó cómo el pueblo de Dios se destruía a sí mismo. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Señor, grité, ¿cómo arreglamos esto? Jesús extendió su mano y se desarrolló otra visión. Vi gente buscando identidad. Lo buscaron en el color de su piel, en su ascendencia, en sus luchas. Algunos abrazaban su raza con orgullo, mientras que otros la resentían con vergüenza. Pero en todo ello había un tema común, no sabían quiénes eran realmente. Lo habían olvidado. Están buscando identidad en el lugar equivocado, dijo Jesús, con la voz llena de dolor. De repente vi una clase diferente de personas esparcidas por toda la tierra.
Eran de todas las razas, de todas las naciones, de todas las lenguas, pero eran diferentes. Estaban llenos de luz. Al principio no se veían a sí mismos como blancos o negros, se veían a sí mismos como hijos del reino. Llevaban una bandera diferente, no de raza, ni de cultura, sino de verdad y amor. Estos son mi remanente, dijo Jesús. No se han doblegado ante el espíritu de esta época. No se ven como enemigos. Se ven como una familia. Vi cómo este remanente se mantuvo firme. Se negaron a ser manipulados. Se negaron a odiar. Se negaron a ser controlados por las narrativas del mundo. Y por eso el enemigo los odiaba. Para mí, su expresión era a la vez seria y llena de amor. Este engaño es fuerte, dijo, y muchos se perderán a causa de él. Sentí el peso de sus palabras, la urgencia de lo que decía. Señor, susurré, ¿qué podemos hacer? Jesús puso su mano sobre mi hombro y sentí su amor derramarse en mí, abrumador e inquebrantable. Dígales la verdad, dijo. Algunos escucharán, otros no, pero hay que decir la verdad. Temblé por el peso de todo. Había visto demasiado, comprendido demasiado profundamente, pero incluso cuando mi corazón dolía de tristeza, también sentí esperanza porque no importaba cuán profundo fuera el engaño, la luz de Cristo era mayor. Miré a Jesús, mi alma ardía de urgencia. ¿Hay más? Yo pregunté. Él asintió, con los ojos serios. Sí, dijo, pero hay más. Y en un instante, todo volvió a cambiar. En el momento en que Jesús dijo, pero hay más, toda la visión cambió. La calidez de su presencia permaneció, pero la luz a nuestro alrededor se atenuó. De repente, me encontré en un lugar que era a la vez impresionante y aterrador. Me encontré en una ciudad diferente a todo lo que había visto jamás, vasta, imponente, elegante. Los edificios se elevaban hacia el cielo, sus superficies lisas y brillando con luces en movimiento. Las calles estaban limpias, demasiado limpias, como si no se permitiera que existiera nada fuera de orden. No había coches visibles ni signos de individualidad humana. Pero lo que más me inquietó no fue la arquitectura, fue la gente. Cientos, miles, se movían por las calles, todos caminando en perfecta armonía, silenciosos, sin emociones. Sus ojos estaban vacíos, mirando al frente mientras seguían alguna directiva invisible. Sus rostros eran tranquilos, libres de preocupación, libres de ira, libres de cualquier cosa. Al principio pensé que habían encontrado la paz, pero luego noté que faltaba algo. Nadie estaba hablando. No hubo risas, ni conversaciones, ni niños jugando. La gente pasaba unos junto a otros como si no existiera nadie más. Las familias se sentaban en los restaurantes, pero en lugar de hablar, miraban fijamente las pantallas invisibles proyectadas ante ellos. Me volví hacia Jesús y mi pecho se oprimió por la inquietud. ¿Qué es este lugar? Su rostro era solemne. Este es el mundo como será si no despiertan, afirmó. Miré más de cerca y noté algo aún más inquietante. Cada persona tenía algo incrustado en su mano derecha, un pequeño implante brillante justo debajo de la piel. Algunos también lo tenían en la frente, pulsando con una misteriosa luz azul. Vi como un hombre entraba a un edificio. No había puertas ni cajas registradoras, solo un pequeño y elegante panel. Levantó la mano, el implante brilló más por un segundo y luego entró. Vi a otra persona comprar comida de la misma manera. Sin dinero, sin tarjeta de crédito, bastaba con un gesto de la mano y la transacción estaba completa. No hubo protestas, nadie lo cuestionó. Lo habían aceptado de buena gana. Jesús habló a mi lado, su voz llena de tristeza. Así es como serán conducidos hacia esto, paso a paso. Primero, lo harán conveniente. Luego, lo harán necesario. Y finalmente, lo harán obligatorio.
Un cambio repentino en el aire me hizo mirar hacia arriba y lo que vi a continuación hizo que mi espíritu temblara. Una enorme imagen holográfica llenó el cielo. Era el rostro de un hombre, guapo, carismático, sonriendo con confianza. Habló con una voz que transmitía calidez, tranquilidad y autoridad. La gente de abajo se detuvo y miró hacia arriba con admiración. Sus ojos estaban llenos de confianza y devoción. No pude escuchar sus palabras exactas, pero sentí lo que estaba diciendo. Prometía unidad, paz y seguridad. Él era la respuesta que el mundo había estado esperando y la gente lo adoraba. La voz de Jesús era firme. Este es el que seguirán. Sentí que me quedaba sin aliento. ¿Quién es él? La expresión de Jesús se ensombreció. El engañador. No vendrá con la fuerza, sino con la persuasión. Será amado, confiado y, a través de él, aceptarán las cadenas que los esclavizarán. Volví a mirar a la gente, negros, blancos, de todas las razas. No hubo división ni odio. Finalmente se unieron, pero no fue una verdadera unidad. Fue control. No habían elegido la paz, había sido elegido para ellos. Las lágrimas me quemaron los ojos. Señor, ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde está tu pueblo? Los ojos de Jesús se llenaron de tristeza. Luego, vi iglesias, mega iglesias, pequeñas congregaciones, líderes cristianos conocidos, todos de pie ante multitudes de personas. Pero no les estaban advirtiendo. Lo estaban abrazando. Los pastores se pararon en los púlpitos, respaldando la tecnología, llamándola la provisión de Dios para un mundo nuevo. Vi como un predicador levantaba las manos con la voz llena de entusiasmo. Así es como avanzamos. Esta es la manera que tiene Dios de conectar a su pueblo, de asegurarse de que nadie se quede atrás. La congregación aplaudió. Me sentí enfermo. Me volví hacia Jesús, mi voz era apenas un susurro. Señor, ¿por qué hacen esto? ¿No lo ven? Su voz era pesada. ¿Por qué no me preguntan? Confían en la sabiduría del mundo antes que en la mía. Siguen al que habla con comezón de oídos, queriendo oír. Vi a personas que alguna vez portaron la luz de Cristo perderla, tragadas por el engaño, no porque odiaran a Dios, sino porque pensaban que todavía lo seguían. Mi espíritu tembló de pena. Quería correr a las calles, gritar, despertarlos. Pero no pudieron oírme, estaban demasiado lejos. Me volví hacia Jesús, con la voz quebrada. Señor, no hay esperanza. Por primera vez vi algo más en sus ojos, fuego. Levantó la mano y vi pequeños focos de luz esparcidos por la tierra. No todos se habían inclinado. No todos habían sido engañados. Vi a los creyentes remanentes, escondidos del mundo, con su fe inquebrantable. Rechazaron los implantes, se negaron a someterse al sistema. Y aunque eran pocos, su luz era cegadora. Ellos son mis guerreros, dijo Jesús. No necesitan espadas ni armas. Su arma es la verdad. Vi cómo estos creyentes se mantuvieron firmes. Aunque el mundo los odiaba, no vacilaron. Y por eso la oscuridad no podía tocarlos. Jesús se volvió hacia mí, con expresión a la vez triste y llena de urgencia. Si no despiertan, esto es lo que vendrá. Sus palabras se asentaron en mi espíritu como un trueno. Este futuro no estaba lejano. Ya había comenzado. Lo miré, mi alma ardía de desesperación. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo podemos detener esto? Jesús puso su mano sobre mi hombro y al instante su amor se derramó en mí, intrépido e inquebrantable. Díselo, dijo. Me tragué el nudo en la garganta. ¿Qué pasa si no escuchan? Sus ojos contenían la eternidad en ellos. Algunos escucharán, otros no, pero hay que decir la verdad. Y así, la visión se desvaneció.
En el momento en que las palabras de Jesús se asentaron en mi espíritu, la visión cambió nuevamente. La ciudad, el engaño, la gente bajo control, todo se desvaneció. Me encontré parado en un lugar como nunca antes había visto. Era enorme y se extendía más allá de mi capacidad de comprensión. Sin embargo, no había paredes ni techo, solo una extensión de luz y calidez que latía como el latido de un corazón. El aire mismo se sentía vivo, zumbando con una presencia que no podía describir. Y entonces los vi. Miles, millones de almas resplandecientes, cada una brillando con un resplandor único. Algunas parpadeaban como llamas de velas, pequeñas y constantes. Otros ardían intensamente, como si su luz pudiera atravesar los cielos. Todavía no estaban vestidos de carne, pero estaban llenos de propósito, llenos de potencial divino. Sabía, sin que me lo dijeran, que estos eran los no nacidos. Estos eran los que esperaban entrar al mundo. Jesús estaba a mi lado, su expresión tierna pero solemne. Cada uno es enviado con un propósito, dijo. Cada uno lleva un regalo destinado a cambiar el mundo. Observé cómo las almas se movían, ansiosas, expectantes. Algunos brillaron tanto que supe que habían sido llamados a hacer cosas poderosas por el reino. Otros llevaban luces más suaves, destinadas a actos de amor silenciosos pero poderosos. Pero entonces la luz a su alrededor cambió. Una niebla oscura comenzó a formarse, enroscándose alrededor de los bordes como una sombra que se arrastra desapercibida. Observé con horror cómo, en el momento en que cada alma descendía al mundo, comenzaba la batalla. Algunos nacieron en hogares llenos de amor, donde sus padres los criaron, hablaron de vida sobre ellos y les indicaron el camino que Dios les había trazado. Su luz se mantuvo fuerte. Pero otros, muchos otros, nacieron en el quebrantamiento. Vi familias destrozadas antes de que un niño pudiera siquiera caminar. Vi a padres abandonar a sus hijos y a madres que luchaban por criarlos solas. Vi ojos susurrados en sus oídos desde el momento en que pudieron entender las palabras, no eres suficiente. No vales nada. Nunca llegarás a nada. Observé cómo las distracciones, la tecnología, las adicciones, la fama y el dinero se interponían en sus caminos, alejándolos de su verdadera identidad. Y entonces vi la verdadera estrategia del enemigo. No se trataba solo de romper familias. No se trataba solo de mantener a la gente distraída. Se trataba de robar su identidad antes de que. ¿Podrían alguna vez saber quiénes fueron en Cristo si no saben quiénes son? Jesús dijo que son fácilmente controlados. El peso de sus palabras se instaló profundamente en mi alma. Esta era el arma más poderosa del enemigo, no cadenas, ni violencia, sino confusión. Y estaba funcionando. Me volví hacia Jesús, mi espíritu temblaba. Señor, ¿cómo podemos detener esto? Sus ojos estaban llenos de fuego y amor. Extendió la mano, puso su mano sobre mi hombro y una oleada de fuerza me inundó. Vuelve, dijo, y diles la verdad. Lo sentí antes de verlo, el tirón, la sensación de desgarro. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse, reemplazada por el peso, la presión, el aplastante regreso del mundo físico. No, espera. Lloré. No quiero irme. Pero ya era demasiado tarde. La calidez de su presencia se desvaneció, en un instante, jadeé en busca de aire. El sonido de las máquinas pitando llenó mis oídos. Me dolía el cuerpo, pesado y extraño. Sentí unas manos agarrando las mías y escuché voces gritando mi nombre. Estaba de vuelta. Lo primero que sentí fue dolor, agudo, pesado, real. Chocó contra mí como una ola, presionando contra el peso de mi cuerpo. Mis pulmones ardían mientras jadeaba por aire. El sonido de voces frenéticas inundó mis oídos. Está respirando. Dios mío, ha vuelto. Me obligué a abrir los ojos, parpadeando ante las brillantes luces del hospital.
Mi hermana estaba allí, apretando mi mano con tanta fuerza que me dolía y las lágrimas corrían por su rostro. Un médico estaba a su lado, con la sorpresa escrita en sus rasgos. Se suponía que ella no iba a sobrevivir, murmuró, sacudiendo la cabeza. La perdimos durante varios minutos. Los escuché, pero mi mente estaba en otra parte. La visión. Las palabras de Jesús, las advertencias, todavía estaban conmigo, grabadas a fuego en mi alma. Yo había muerto. Me había parado en su presencia. Y me habían enviado de regreso con una misión. Tenía que decírselo. Escúchame, susurré, con la garganta en carne viva. Lo vi. Vi a Jesús. Él me mostró lo que viene. Tenemos que despertar. Mi hermana me apretó la mano. Has pasado por mucho, dijo suavemente, intercambiando una mirada con el médico. Tal vez deberíamos dejarte descansar. No. Intenté sentarme, pero mi cuerpo estaba débil. Ya está sucediendo. Lo vi. El engaño, la tecnología, las iglesias. Nadie quería oírlo. Los médicos lo descartaron como alucinaciones. Incluso mi pastor dudó cuando se lo conté y me instó a tener cuidado con lo que compartía. Pero luego comencé a ver las señales, las cosas que Jesús me mostró en la visión. Ya estaban sucediendo. Observé cómo los gobiernos implementaban programas de identificación digital, promocionándolos como el futuro de la conveniencia. Vi noticias sobre la integración de la IA en las iglesias y sobre cómo los líderes la adoptaban como herramienta para difundir el Evangelio. Escuché cómo se intensificaban los debates raciales y cómo la división se profundizaba en lugar de curarse. Todo se estaba desarrollando, paso a paso, tal como él me había mostrado. Y supe que la batalla ya había comenzado. Así que ahora te lo digo. Este mundo está cambiando más rápido de lo que creemos. El engaño no va a llegar, ya está aquí. El enemigo no utiliza la fuerza. Está usando la conveniencia. Él está haciendo que las cadenas sean deseables. Desvelarse. Busca la verdad. Fortalece tu fe ahora, antes de que sea demasiado tarde. No confíes en todo lo que el mundo llama progreso. Pídele a Dios sabiduría. Se acerca un tiempo en el que tendréis que elegir, verdad o engaño, luz u oscuridad, Jesús o el mundo. He hecho mi parte. Ya os he contado lo que él me mostró. Lo que suceda después es tu elección. Algunos escucharán. Algunos no lo harán. Pero la elección es tuya.